La puerta de la cocina estaba apenas entreabierta, y Clara se quedó inmóvil en el pasillo. No había hecho ruido al entrar a la casa, ni siquiera había encendido la luz del recibidor. Había llegado mucho antes de lo previsto, con la intención simple y dulce de sorprender a Daniel. Durante todo el camino a casa había imaginado su reacción cuando la viera aparecer en la cocina, tal vez preparando café, tal vez leyendo algo en la mesa como solía hacer por las tardes. Pero ahora, algo no encajaba. Desde el pasillo oscuro llegaba una luz tenue, amarillenta, la luz de la lámpara sobre la mesa de la cocina, y también se escuchaba un sonido que hizo que el corazón de Clara comenzara a latir más rápido. Alguien estaba llorando. Clara frunció el ceño, dio un paso más cerca de la puerta, con cuidado, casi conteniendo la respiración. Entonces miró hacia adentro, y el mundo pareció detenerse. Daniel estaba sentado en la mesa, pero no estaba solo. Frente a él había una mujer. Clara no la había visto nunca antes. Los dos estaban inclinados hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Entre ellos había un sobre blanco abierto, papeles extendidos y varias fotografías antiguas. Pero lo que más impactó a Clara no fue la presencia de la mujer, fue el rostro de Daniel. Estaba llorando. Clara sintió como si el aire desapareciera de sus pulmones. Durante 11 años de matrimonio, Clara podía contar con los dedos de una mano las veces que había visto llorar a su esposo. Daniel siempre había sido fuerte, tranquilo, el tipo de persona que prefería guardar sus emociones en silencio, pero ahora estaba ahí, con los ojos rojos, la voz quebrada, pasando una mano por su rostro como si intentara contener algo demasiado grande. La mujer frente a él también lloraba. No, parecía una escena de romance. No había sonrisas, no había cercanía amorosa, había algo más, algo pesado, doloroso. Clara no entendía nada. Su primera reacción fue retroceder, pero entonces escuchó la voz de Daniel. Ella no puede saber la verdad. Todavía, el corazón de Clara se congeló. La verdad. ¿De qué estaba hablando? La mujer bajó la mirada y apretó con más fuerza las manos de Daniel. Pero no puedes seguir ocultándolo, dijo en voz baja. Tarde o temprano lo descubrirá. Daniel negó lentamente. No, si lo hacemos bien. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que pesa en el pecho. Clara sintió que su mente intentaba unir piezas que no encajaban. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Daniel hablaba de esconder algo? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué había fotografías de ella sobre la mesa? Clara entrecerró los ojos tratando de ver mejor. Una de las fotos estaba más cerca del borde de la mesa. Era una foto vieja, ella y Daniel en la playa, muchos años atrás, cuando apenas comenzaban su relación. Clara reconoció el vestido azul que llevaba ese día. De repente, la mujer tomó la foto entre sus manos, la observó unos segundos y luego suspiró profundamente. Ella te ama mucho, dijo. Daniel cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le dolieran físicamente. Lo sé, ese simple lo sé tenía un peso extraño. Clara sintió un nudo en la garganta. Había algo en el tono de Daniel que nunca había escuchado antes, algo parecido a despedida, pero eso no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. La mente de Clara comenzó a correr en todas direcciones. Tal vez era una compañera de trabajo, tal vez era alguien que necesitaba ayuda, tal vez, pero otra voz dentro de ella, más silenciosa y más dolorosa, comenzó a susurrar otra posibilidad. ¿Y si no era nada de eso? ¿Y si había algo más? Clara dio un paso hacia atrás sin darse cuenta. El piso de madera crujió levemente. Dentro de la cocina, Daniel levantó la cabeza de inmediato. ¿Escuchaste eso? Clara se quedó completamente inmóvil. La mujer también giró la cabeza hacia la puerta. Durante unos segundos, nadie habló. Clara sintió que su corazón golpeaba tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde la cocina, pero Daniel finalmente negó con la cabeza. Probablemente fue el vecino. Clara exhaló lentamente, tratando de no hacer ningún sonido.
luego retrocedió otro paso, y otro, hasta que el pasillo volvió a envolverla en silencio. Cuando llegó a la puerta de entrada, sus manos temblaban, no sabía cuánto tiempo había estado ahí, parada, quizás segundos, quizás minutos, pero algo dentro de ella se había movido, algo que no podía explicar. Salió de la casa sin hacer ruido, el aire frío de la tarde la golpeó de inmediato, cerró la puerta lentamente detrás de sí misma, y por primera vez en muchos años, no quería volver a entrar. Se quedó en el pequeño porche de la casa, mirando la calle vacía. Las luces del atardecer comenzaban a desaparecer. Todo parecía normal, demasiado normal. Clara apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Su mente repetía la escena una y otra vez. Daniel, la mujer, las lágrimas, las fotos, y esa frase, ella, no puede saber la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿La verdad sobre qué? Clara intentó pensar de forma lógica. Durante los últimos meses, había cosas que ya le parecían extrañas, pequeños detalles que había ignorado. Daniel, llegando más tarde del trabajo, mensajes que él leía en silencio y luego borraba, momentos en los que parecía querer decir algo, pero se detenía. Al principio Clara pensó que era estrés, el trabajo, la vida, pero ahora, después de lo que acababa de ver, todo parecía diferente. El viento movió suavemente las hojas del árbol frente a la casa. Clara miró hacia la ventana de la cocina. Desde afuera se podía ver la silueta de Daniel, moviéndose dentro. Seguía ahí, con esa mujer, hablando de secretos. Clara sintió una presión en el pecho. No era rabia, todavía, no, era algo más confuso, una mezcla de miedo, tristeza y una pregunta constante que no dejaba de repetirse. ¿Quién era ella? Clara se abrazó a sí misma para protegerse del frío. Durante 11 años, su vida con Daniel había sido sencilla, no perfecta, pero real. Se habían conocido cuando ambos tenían muy poco, habían construido su vida paso a paso. Las primeras discusiones por dinero, el pequeño apartamento que apenas tenía espacio para una mesa, las noches hablando sobre él futuro. Clara siempre creyó que lo conocía, creía entender cada gesto suyo, cada silencio, cada mirada, pero esta tarde había visto algo que no reconocía. El Daniel que estaba en esa cocina no era el mismo hombre tranquilo que compartía su vida todos los días. Era alguien cargando un peso enorme, un secreto, y lo estaba compartiendo con otra persona, no con ella. Clara miró nuevamente hacia la ventana. Durante un momento pensó en entrar, abrir la puerta de la cocina, preguntar directamente qué estaba pasando. Tal vez todo tenía una explicación, tal vez estaba exagerando, pero sus pies no se movieron, porque en el fondo tenía miedo de la respuesta. A veces, cuando algo parece romperse, uno intenta mantenerlo intacto el mayor tiempo posible, incluso si eso significa ignorar lo que vio. Clara bajó lentamente los escalones del porche, caminó hasta el final del pequeño jardín, luego se detuvo, miró la casa una última vez. Las luces de la cocina seguían encendidas, y por alguna razón, esa simple luz le parecía ahora completamente diferente, como si dentro de esa habitación existiera una parte de la vida de Daniel que ella nunca había conocido. Clara respiró profundo, después sacó su teléfono, miró la pantalla durante unos segundos. Un mensaje de Daniel, de esa mañana todavía estaba ahí. ¿Cómo está tu día? Tan simple, tan normal. Clara guardó el teléfono sin responder. Comenzó a caminar por la calle lentamente, sin dirección, sin saber exactamente qué hacer. Solo necesitaba pensar, porque algo dentro de ella le decía que esa escena en la cocina no era un accidente, era el comienzo de algo mucho más grande, algo que estaba a punto de cambiar su vida de una manera que todavía no podía imaginar. Y mientras Clara caminaba bajo las primeras luces de la noche, una pregunta seguía repitiéndose en su mente.
Si Daniel estaba escondiendo una verdad, ¿qué tan dolorosa podía ser esa verdad? Aquella noche Clara no regresó a casa de inmediato, caminó durante mucho tiempo por las calles del barrio, sin rumbo fijo, con las manos dentro de los bolsillos de su abrigo y la mente llena de pensamientos que no lograban acomodarse. El aire frío de la tarde ya se había transformado en una noche tranquila, y las luces de las casas, encendidas, daban a la calle una sensación de normalidad que contrastaba con el caos que Clara sentía dentro de sí. Intentaba convencerse de que, tal vez estaba interpretando mal lo que había visto, pero, cada vez que recordaba la escena en la cocina, la imagen volvía con una claridad dolorosa. Daniel llorando, las manos entrelazadas con aquella mujer, las fotos sobre la mesa, y esas palabras, ella no puede saber la verdad. Clara se detuvo frente a una pequeña cafetería que aún tenía la luz encendida, miró a través del vidrio. Dentro, algunas personas conversaban tranquilamente, mientras el aroma del café parecía llenar el lugar. Durante un momento pensó en entrar, sentarse, intentar ordenar sus pensamientos, pero sabía que no serviría de mucho, porque cuando la mente empieza a imaginar respuestas, casi siempre elige las más dolorosas. Después de unos minutos más caminando, Clara finalmente regresó a casa. La casa estaba en silencio, la luz de la cocina ya estaba apagada. Clara abrió la puerta lentamente y entró con cuidado, como si la casa ya no le perteneciera del todo. Daniel estaba en la sala, sentado en el sofá con un libro abierto en las manos. Levantó la mirada al verla. «Llegaste tarde», dijo con una sonrisa suave. «Pensé que hoy salías antes del trabajo». La voz de Daniel sonaba completamente normal, demasiado normal. Clara lo observó, por un segundo más largo de lo habitual. Intentó encontrar en su rostro alguna señal de lo que había pasado horas antes, pero Daniel parecía el mismo de siempre, tranquilo, familiar, como si aquella escena en la cocina nunca hubiera ocurrido. «Tuve que quedarme un poco más», respondió Clara finalmente. Su propia voz le pareció extraña, como si perteneciera a otra persona. Daniel cerró el libro y se levantó del sofá. «Preparé algo de cena», dijo. «Está en la cocina si quieres calentarla». Clara asintió ligeramente. «Gracias». Pasó junto a él en dirección a la cocina. Durante ese breve momento en el que sus hombros casi se tocaron, Clara sintió una sensación rara. No era rechazo, pero tampoco era la misma cercanía tranquila que siempre había sentido con él. Era como si ahora hubiera una distancia invisible entre los dos. Entró a la cocina. La mesa estaba limpia. No había sobres. No había fotografías. No había rastros de lo que había visto. Clara abrió el microondas y encontró un plato cubierto. Lo calentó mecánicamente, sin realmente prestar atención a lo que hacía. Mientras esperaba, su mirada recorrió la cocina. Ese lugar había sido escenario de tantos momentos simples de su vida. Desayunos rápidos antes del trabajo, conversaciones largas en la madrugada, risas sin motivo, pequeñas discusiones que terminaban en reconciliación. Todo parecía igual, pero ahora Clara sabía que algo había cambiado. Cuando regresó a la sala con el plato, Daniel volvió a sentarse en el sofá. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con naturalidad. Una pregunta simple, la misma que había hecho cientos de veces durante su matrimonio. Clara se sentó frente a él. «Normal», respondió. Daniel la observó por un momento. «Pareces cansada». «Un poco», él asintió. Durante unos segundos ninguno dijo nada. El silencio no era incómodo, pero tampoco era completamente natural. Clara lo miró mientras él tomaba un sorbo de su taza de té. Intentó imaginar que todo seguía igual, que su vida seguía siendo la misma, pero algo dentro de ella ahora estaba despierto, una pequeña duda que no se iba. Esa noche se fueron a dormir más temprano de lo habitual. Daniel se quedó dormido casi de inmediato. Clara, en cambio, permaneció despierta mirando el techo de la habitación. Escuchaba la respiración tranquila de Daniel a su lado. Durante años ese sonido siempre le había dado paz.
pero ahora su mente seguía dando vueltas. Pensó en los primeros años de su relación. Había sido algo tan natural. Se conocieron en una reunión de amigos cuando ambos eran jóvenes y apenas comenzaban a construir sus vidas. Daniel era callado, pero tenía una forma especial de escuchar. Cuando Clara hablaba, él realmente prestaba atención. Eso fue lo que más le gustó de él al principio. No trataba de impresionar a nadie, no decía grandes discursos, simplemente estaba presente, y con el tiempo, esa presencia se convirtió en algo esencial en la vida de Clara. Recordó su pequeño primer apartamento, las paredes blancas casi vacías, la mesa vieja que compraron en una tienda de segunda mano, las noches en las que cenaban, cualquier cosa sencilla mientras hablaban sobre cómo imaginaban su futuro. Siempre habían prometido algo, ser honestos, nunca esconderse cosas importantes. Ese acuerdo había sido casi una broma al principio, pero con los años se convirtió en algo real, o al menos, eso creía Clara. Giró ligeramente la cabeza para mirar a Daniel. La luz tenue de la calle entraba por la ventana y dibujaba sombras suaves en la habitación. Daniel parecía tranquilo, pero Clara recordó algo. En los últimos meses, había momentos en los que él parecía diferente. No era algo evidente, no era algo que cualquiera notaría, pero Clara lo conocía demasiado bien. Había pequeñas pausas cuando hablaba, momentos en los que parecía perdido en sus pensamientos, días en los que regresaba del trabajo más tarde de lo habitual. Cuando Clara le preguntaba, él siempre tenía una explicación simple: reuniones, más trabajo, cosas normales. Y Clara había aceptado esas respuestas sin pensarlo demasiado, porque confiar en Daniel siempre había sido fácil. Ahora, en cambio, cada uno de esos recuerdos parecía adquirir un nuevo significado. Clara cerró los ojos. Intentó dormir, pero su mente seguía regresando a la cocina, a esa mujer. ¿Quién era? La pregunta parecía más pesada cada minuto que pasaba. Finalmente, en algún momento de la madrugada, Clara se quedó dormida. A la mañana siguiente, el despertador sonó temprano. Daniel se levantó primero, como siempre. Cuando Clara entró a la cocina, él ya estaba preparando café. «Buenos días», dijo con una sonrisa tranquila. Clara respondió el saludo. Se sentó en la mesa mientras Daniel le servía una taza. La escena era tan familiar que por un momento Clara casi logró convencerse de que nada había pasado. Pero entonces Daniel miró su teléfono, leyó un mensaje, y algo en su expresión cambió ligeramente. Fue solo un segundo, pero Clara lo notó. Daniel dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Tengo que salir un poco antes hoy», dijo. «Hay algo del trabajo que debo revisar». Clara asintió. «Está bien». Intentó mantener su voz calmada, pero una parte de ella ahora estaba más atenta que antes. Observaba pequeños detalles, gestos, silencios. Cuando Daniel terminó su café, se levantó y tomó su abrigo. Antes de salir se acercó a Clara y le dio un beso suave en la frente. Un gesto simple, cariñoso, el mismo de siempre. «Nos vemos esta noche», dijo. «Sí». La puerta se cerró detrás de él. Clara permaneció sentada en la cocina durante varios minutos, mirando el lugar donde Daniel había dejado su teléfono unos segundos antes. Pensó en lo fácil que sería ignorar todo, continuar con su vida como siempre, pero algo dentro de ella ya no podía hacerlo, no después de lo que había visto, no después de escuchar aquellas palabras. Clara respiró profundamente, luego se levantó y comenzó a prepararse para el trabajo. Mientras se miraba en el espejo del baño, una idea empezó a tomar forma en su mente. No quería vivir con sospechas, no quería imaginar historias, necesitaba entender, necesitaba saber qué estaba pasando realmente, y por primera vez desde que había visto a Daniel en la cocina con aquella mujer, Clara comenzó a preguntarse si su vida, tal como la conocía, estaba construida sobre algo que ella todavía no comprendía, porque a veces, incluso en las relaciones más largas, pueden existir silencios que esconden mucho más de lo que imaginamos.
Los días siguientes comenzaron a sentirse extraños para Clara. No había ocurrido ninguna discusión, no había palabras duras ni gestos evidentes. Desde afuera, la vida parecía seguir exactamente igual que siempre, pero dentro de Clara algo ya no estaba en paz. Era como si una pequeña grieta se hubiera abierto en la confianza que durante 11 años había sostenido su matrimonio, y aunque intentaba ignorarla, cada día parecía hacerse un poco más grande. Daniel seguía comportándose con la misma calma de siempre. Desayunaban juntos, hablaban de cosas simples, comentaban el clima, el trabajo, las noticias. Incluso seguía preguntándole cómo estaba su día, como si nada hubiera cambiado. Pero Clara ahora observaba todo con otros ojos. Cada gesto, cada silencio, cada vez que Daniel miraba su teléfono, cada vez que se quedaba pensativo mirando por la ventana, había detalles pequeños que antes parecían insignificantes, y que ahora comenzaban a pesar mucho más. Una tarde, mientras Clara organizaba unos documentos en su escritorio del trabajo, se dio cuenta de que no podía concentrarse. Había leído el mismo correo 3 veces sin entenderlo realmente. Su mente volvía una y otra vez a la escena de la cocina, a la mujer desconocida, a las fotos, a las palabras que había escuchado. Ella no puede saber la verdad. Clara suspiró y cerró los ojos por un momento. No quería convertirse en alguien desconfiado, no quería revisar cada movimiento de Daniel como si buscara pruebas de algo, pero tampoco podía seguir ignorando lo que había visto. Esa tarde salió del trabajo unos minutos antes. No tenía un plan claro, solo una sensación persistente de que necesitaba entender qué estaba pasando. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, recordó algo que Daniel había dicho unos días antes. Había mencionado que tenía que pasar por una reunión rápida después del trabajo. En ese momento no le dio importancia, pero ahora esa frase regresaba a su mente con un peso distinto. Clara subió a su coche y se quedó sentada unos segundos con las manos en el volante. Una parte de ella quería ir a casa y olvidar todo, pero otra parte, más inquieta, necesitaba respuestas. Finalmente encendió el motor. Condujo hacia la oficina de Daniel. No era algo que nunca hubiera hecho antes. En otras ocasiones había pasado por allí para recogerlo o para ir juntos a cenar, pero esta vez se quedó estacionada al otro lado de la calle, esperando. Los minutos comenzaron a pasar lentamente. Las personas salían del edificio con sus abrigos, hablando por teléfono o caminando hacia sus autos. Clara miraba cada rostro con atención, hasta que finalmente lo vio. Daniel salió por la puerta principal, pero no parecía tener prisa. Miró su teléfono, luego caminó hacia la acera. Clara sintió que su estómago se tensaba. Daniel no se dirigió hacia su coche. En lugar de eso, caminó por la calle en dirección opuesta. Clara dudó unos segundos. Luego encendió el coche y lo siguió a distancia. El tráfico de la tarde ayudaba a que no fuera evidente. Daniel caminaba tranquilo, sin mirar atrás, como si conociera perfectamente su destino. Después de unos 10 minutos llegó frente a un edificio pequeño. No era una oficina, era una clínica. El cartel en la entrada lo indicaba claramente. Clara sintió un pequeño sobresalto. Daniel se detuvo frente a la puerta, respiró profundo, y luego entró. Clara estacionó el coche al otro lado de la calle. Su corazón latía más rápido ahora. Una clínica, tal vez tenía sentido. Tal vez Daniel simplemente tenía alguna consulta médica, quizás algo sin importancia. Clara intentó convencerse de eso, pero aún así decidió esperar. Pasaron 20 minutos. Luego 30. El sol comenzaba a bajar y la calle se llenaba de sombras largas. Clara miraba la puerta de la clínica sin apartar la vista. Finalmente, casi una hora después, la puerta se abrió. Daniel salió, pero no estaba solo. La mujer de la cocina caminaba a su lado. Clara sintió como si el tiempo se detuviera de nuevo. Era la misma mujer, el mismo rostro, la misma expresión seria. Los dos caminaron unos pasos por la acera mientras hablaban en voz baja. Desde la distancia Clara no podía escuchar lo que decían, pero podía ver sus gestos.
Daniel parecía cansado. La mujer hablaba con una expresión de preocupación. Entonces ocurrió algo que hizo que el corazón de Clara se apretara. La mujer lo abrazó. No fue un abrazo romántico. Fue breve, pero fue cercano. Clara sintió un golpe de dolor que no esperaba, porque aunque la escena no parecía un momento de amor, seguía siendo una intimidad que Clara nunca había visto entre Daniel y otra persona. Daniel apoyó una mano en el hombro de la mujer y le dijo algo. Ella asintió lentamente. Luego cada uno tomó una dirección diferente. Daniel caminó hacia su coche. Clara bajó la mirada rápidamente para que no la viera. Sus manos temblaban sobre el volante. Una mezcla de emociones crecía dentro de ella. Confusión, tristeza, y una sensación cada vez más fuerte de que algo estaba ocurriendo sin que ella lo supiera. Cuando Daniel arrancó su coche, Clara esperó unos segundos antes de arrancar también. No lo siguió esta vez. En lugar de eso condujo en dirección contraria. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Terminó estacionando cerca de un pequeño parque. Se sentó en una banca mirando a las personas que caminaban con sus perros o hablaban tranquilamente. Todo parecía tan simple para ellos, tan normal. Clara apoyó las manos en su regazo y miró al suelo. Intentó ordenar sus pensamientos. Había visto a Daniel en la cocina con esa mujer. Había escuchado que escondían una verdad. Ahora lo había visto salir de una clínica con ella, y se habían abrazado. Clara cerró los ojos. Una conclusión comenzó a formarse lentamente. Tal vez no quería admitirlo, pero parecía cada vez más evidente. Tal vez Daniel estaba viviendo una parte de su vida que ella no conocía. Tal vez había alguien más importante en su vida ahora, y aunque esa idea le rompía el corazón, también empezaba a sentirse real. Clara permaneció sentada en el parque hasta que el cielo comenzó a oscurecer. Cuando finalmente regresó a casa, Daniel ya estaba allí. Estaba en la cocina preparando la cena. «Hola», dijo con una sonrisa al verla entrar. «Llegaste justo a tiempo». Clara lo observó en silencio por un momento. El mismo hombre, la misma voz, el mismo hogar, y sin embargo, todo parecía diferente. Se sentaron a cenar como cualquier otra noche. Hablaron de cosas simples, pero Clara sentía que había una conversación enorme flotando entre ellos, que ninguno de los dos estaba teniendo. Esa noche, mientras Daniel dormía a su lado, Clara tomó una decisión silenciosa. No iba a preguntar, no iba a discutir, no iba a obligarlo a decir algo que tal vez no quería decir, pero tampoco podía quedarse esperando indefinidamente. ¿Por qué? Si Daniel estaba construyendo otra vida lejos de ella, Clara necesitaba prepararse para enfrentarlo. Y por primera vez en 11 años de matrimonio, una idea dolorosa comenzó a instalarse lentamente en su corazón. Tal vez, su historia juntos estaba llegando a su final. La mañana en que Clara decidió recoger sus cosas comenzó con un silencio pesado. La casa estaba tranquila, igual que siempre. El sonido del reloj de la pared marcaba cada segundo con una regularidad que parecía casi cruel. Todo parecía igual, pero para Clara ya nada lo era. Daniel había salido temprano ese día. Le dijo que tenía otra reunión importante. Lo dijo con la misma calma de siempre, con ese tono sereno que durante años había hecho que Clara confiara en él sin dudas. Antes de salir, incluso le sonrió. «No vuelvo muy tarde», había dicho. Clara respondió con un simple «está bien». No discutieron, no hubo reproches, pero dentro de Clara algo se había rendido. Después de lo que había visto en la clínica, después de tantos días de dudas y silencios, su corazón estaba cansado, cansado de imaginar respuestas, cansado de fingir que todo seguía igual. Tal vez Daniel ya había tomado una decisión sobre su vida, y simplemente no sabía cómo decírselo. Clara pensó que quizás lo más digno era adelantarse, irse sin hacer un escándalo, dejar que cada uno siguiera su camino. No quería convertirse en una persona que suplicara explicaciones. Durante horas se quedó sentada en la sala,
mirando la luz de la mañana entrar por la ventana. Recordó los primeros años de su matrimonio. Recordó cómo Daniel solía reír cuando algo le parecía realmente divertido. Recordó los viajes pequeños que hacían cuando apenas podían ahorrar. Recordó las tardes en las que cocinaban juntos en esa misma cocina donde todo había comenzado a romperse. Las memorias eran suaves, pero ahora dolían. Finalmente Clara se levantó. No lloraba. Había algo más profundo que las lágrimas. Una tristeza silenciosa. Subió las escaleras hacia el dormitorio. Abrió el armario lentamente. Durante unos segundos se quedó mirando la ropa colgada. Cada prenda parecía contener un pedazo de su vida, pero Clara respiró profundo y comenzó a sacar algunas cosas. No iba a llevarse todo, solo lo necesario para unos días. Tal vez iría a casa de una amiga, tal vez alquilaría un pequeño apartamento. Aún no lo sabía. Lo único claro era que necesitaba distancia. Mientras doblaba una de sus camisas favoritas, notó algo extraño. Sobre la cama había una caja. Clara frunció el ceño. No recordaba haberla visto antes. Era una caja de madera sencilla. Estaba abierta. Clara se acercó lentamente. Dentro había varias cosas. Sobres, papeles, fotografías. El corazón de Clara comenzó a latir un poco más rápido. Tomó una de las fotos. Era una imagen de ella y Daniel en un parque, tomada muchos años atrás. Ambos estaban sentados en el césped, riendo por algo que Clara ya no recordaba. Debajo de la foto había otra, luego otra. Había muchas momentos de su vida juntos. Un viaje, una cena, un cumpleaños. Clara sintió una confusión extraña. ¿Por qué Daniel tenía todas esas fotos reunidas en una caja? Dejó la foto sobre la cama. Entonces vio los sobres. Uno de ellos estaba abierto. Había hojas de papel dentro. Clara dudó unos segundos. Una parte de ella pensó que tal vez no debía leerlas, pero otra parte necesitaba entender. Sacó una de las hojas. Era una carta. La letra era de Daniel. Clara reconoció inmediatamente su forma de escribir. Las primeras palabras hicieron que su respiración se detuviera. Si estás leyendo esto, significa que algo salió diferente de lo que planeé. Clara frunció el ceño. Continuó leyendo. Quería encontrar el momento correcto para decirte todo, pero cada vez que te miraba, no encontraba las palabras. Las manos de Clara comenzaron a temblar ligeramente. Volvió a mirar dentro de la caja. Debajo de las cartas había un documento médico. Clara lo tomó. Sus ojos recorrieron el papel rápidamente, y entonces el mundo pareció detenerse. El nombre de Daniel estaba en la parte superior. Debajo, varias palabras médicas que Clara no entendía completamente, pero una frase era imposible de ignorar. Diagnóstico: cáncer avanzado. Clara sintió que el aire desaparecía de la habitación. Volvió a leer la línea, una vez, 2 veces, 3 veces, pero las palabras no cambiaban. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Un frío recorrió su espalda. Clara dejó el documento sobre la cama con las manos temblando. De repente, muchas piezas comenzaron a moverse en su mente. La clínica, la mujer, las lágrimas en la cocina, el secreto. Clara tomó otra de las cartas. La abrió lentamente. Cuando los médicos me dieron el diagnóstico, lo primero que pensé fue en ti. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Clara. Pensé en todo lo que hemos vivido juntos, en lo fuerte que siempre has sido, y en lo mucho que mereces una vida tranquila. Clara sintió que el pecho le dolía. Continuó leyendo. No quiero que me veas deteriorarme. No quiero que tu último recuerdo de mí sea el de un hombre enfermo que pierde fuerzas cada día. Las palabras parecían cada vez más difíciles de leer. Clara tuvo que secarse los ojos. Entonces vio otra frase que hizo que su corazón se rompiera. Por eso hablé con tu hermana. Clara se quedó paralizada. Su hermana. De repente, el rostro de la mujer en la cocina apareció en su mente. Clara tomó otra carta rápidamente. Ella fue la única persona en quien confié para ayudarme. Le pedí que me ayudara a organizar todo para que tú no tuvieras que cargar con esto. Las lágrimas ahora caían sin control. Pensé que sí,
Tú creías que yo simplemente me alejé. Si pensabas que dejé de amarte, sería más fácil para ti seguir adelante. Clara dejó caer la carta sobre la cama. No podía respirar bien. Todo lo que había imaginado, todo lo que había creído en los últimos días, era completamente diferente de la verdad. Daniel no estaba escondiendo otra vida, estaba escondiendo su enfermedad. Y lo estaba haciendo para protegerla. Clara llevó las manos a su rostro. Las imágenes de los últimos días regresaron a su mente. La clínica, las lágrimas, la frase en la cocina. Ella no puede saber la verdad. Ahora todo tenía sentido. La mujer no era una amante, era su hermana, la única persona que sabía lo que estaba pasando. Clara sintió una mezcla devastadora de emociones. Dolor, culpa, amor. Durante días había pensado que Daniel la estaba traicionando, y mientras tanto, él estaba intentando encontrar una forma de despedirse sin hacerle daño. Clara se levantó de la cama abruptamente, su corazón latía con fuerza, miró el reloj. Daniel probablemente estaba en el hospital, en la clínica, solo, con todo ese peso sobre sus hombros. Clara tomó rápidamente las cartas y el informe médico. Las sostuvo con fuerza. Ahora entendía todo, pero también entendía algo más. Daniel había tomado esa decisión solo. Había decidido que la mejor forma de protegerla era alejarla, pero Clara no quería eso. No quería un final lleno de malentendidos. No quería recordar a Daniel como alguien que se fue. Quería estar con él, incluso en el momento más difícil. Clara bajó las escaleras rápidamente, tomó su abrigo y sus llaves. Mientras salía de la casa, las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más fuerte que el dolor. Determinación, porque Clara sabía exactamente a dónde tenía que ir. Y mientras arrancaba el coche, con las cartas todavía en sus manos, una sola idea ocupaba su mente. Tenía que encontrar a Daniel, antes de que fuera demasiado tarde. El trayecto hacia el hospital se sintió más largo de lo normal. Clara conducía con ambas manos firmes en el volante, pero por dentro todo era un torbellino. Las cartas de Daniel estaban apoyadas en el asiento del copiloto, como si fueran algo demasiado frágil para soltarlas, pero también demasiado doloroso para mirarlas de nuevo. Cada semáforo en rojo parecía una pausa obligatoria para pensar, aunque Clara no quería pensar demasiado, porque cada pensamiento la llevaba de vuelta al mismo lugar, a la cocina, a la clínica, a la idea equivocada que había construido sin saber la verdad. Ahora todo era distinto, ahora entendía, pero entender no hacía menos doloroso el camino. Cuando llegó al hospital, el edificio se veía más frío de lo que recordaba. Personas entraban y salían con pasos rápidos, con rostros cansados, con silencios que parecían decir demasiado sin necesidad de palabras. Clara estacionó el coche un poco lejos de la entrada, se quedó unos segundos sentada, respirando profundo. Sus manos temblaban ligeramente, pero ya no era por confusión, era por miedo, miedo de llegar tarde, miedo de no saber cómo mirarlo, miedo de que Daniel ya hubiera tomado decisiones sin ella. Clara tomó las cartas y las apretó contra su pecho antes de salir del coche. El aire afuera era más frío de lo que esperaba. Entró al hospital. Las luces blancas del interior la recibieron con una claridad que le resultó casi agresiva. Todo parecía demasiado limpio, demasiado silencioso en un lugar donde tantas emociones debían estar ocurriendo al mismo tiempo. Clara se acercó al mostrador de información. Buscó a Daniel. Su voz salió más baja de lo que quería. La mujer detrás del mostrador revisó unos papeles. ¿Nombre completo? Clara lo dijo. La mujer asintió. Está en el tercer piso. Habitación 312. Clara sintió un pequeño golpe en el pecho. Asintió sin decir nada más. Subió por el ascensor. Cada segundo dentro de ese espacio cerrado le pareció eterno. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo era más silencioso de lo que imaginaba. Habitaciones alineadas, puertas cerradas, algunas voces suaves al fondo. Clara caminó, despacio. Cada paso parecía acercarla a algo inevitable. 312.313.
Cuando llegó frente a la puerta, se detuvo. Durante unos segundos no pudo moverse. Su mano se levantó lentamente hacia la manija, pero se detuvo a medio camino, porque de repente tuvo miedo de lo que iba a encontrar, no de perderlo, sino de no haber estado ahí antes. Clara cerró los ojos un instante, respiró, y abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra suave. La luz del exterior entraba por una ventana grande, iluminando parcialmente la cama, y allí estaba Daniel, sentado ligeramente incorporado, mirando hacia la ventana, solo, tranquilo, pero, no como siempre, había algo diferente en él, algo más silencioso, más frágil. Clara se quedó en la entrada sin decir nada. Daniel giró la cabeza, lentamente, y cuando la vio, su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa solamente, fue algo más profundo, algo que mezclaba dolor y alivio al mismo tiempo. Clara, dijo en voz baja, su voz parecía cansada. Clara dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlas. Daniel intentó incorporarse un poco más. No, deberías estar aquí, susurró. Clara negó lentamente con la cabeza. No pudo hablar al principio. Le faltaban las palabras. Las emociones eran demasiado grandes. Finalmente, levantó las cartas que llevaba en las manos. Yo lo sé todo. El silencio en la habitación cambió. Daniel bajó la mirada, como si ese momento fuera algo que había intentado evitar durante mucho tiempo. Clara se acercó a la cama. Sus manos temblaban mientras dejaba las cartas sobre la mesa al lado de él. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué pensaste que esto era algo que tenías que ocultarme? Daniel cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Porque te amo, dijo simplemente. Esa frase golpeó a Clara con más fuerza que cualquier otra cosa. Daniel respiró despacio. No quería que me vieras así, perdiendo fuerza, dependiendo de tratamientos, de días difíciles. Hizo una pausa. No quería que tu recuerdo de mí fuera eso. Clara se sentó lentamente en la silla junto a la cama. Sus manos aún temblaban. Pero ahora no era por incertidumbre, era por todo lo que no habían dicho antes. ¿Y pensaste que desaparecer era mejor? Preguntó con voz suave. Daniel bajó la mirada. Pensé que sería más fácil para ti seguir adelante. Clara negó lentamente. Las lágrimas ya no eran de confusión, eran de dolor, pero también de amor. No tienes derecho a decidir eso por mí, susurró. Daniel la miró en silencio, por primera vez en mucho tiempo. No tenía una respuesta. Clara respiró profundo. No soy tan frágil como crees, continuó, y no necesito una vida sin ti para poder sobrevivir. El silencio llenó la habitación. Fuera, el sonido distante del hospital continuaba, como si el mundo siguiera su ritmo normal mientras dentro de esa habitación todo cambiaba. Daniel extendió lentamente su mano hacia Clara. Ella dudó un segundo, y luego la tomó. Sus manos se encontraron, frágiles, temblorosas, reales. Clara apretó suavemente su mano. No quiero perder el tiempo que todavía tenemos, dijo ella. Daniel cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla. Tenía miedo, admitió miedo de que me vieras diferente. Clara negó. Ya te estoy viendo, dijo con calma. Y sigues siendo tú. Daniel la miró. En ese momento no había secretos entre ellos, no había malentendidos, solo dos personas que habían pasado por dolor, y finalmente se habían encontrado en la verdad. Clara se levantó ligeramente de la silla y apoyó su frente cerca de la mano de Daniel. No quiero que hagas esto solo, susurró. Daniel respiró hondo. No, lo estoy haciendo solo ahora, respondió. Clara cerró los ojos. Por primera vez en días, sintió algo distinto al miedo. No era felicidad, no era alivio completo, pero era conexión, presencia, realidad compartida, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no estaba construido sobre suposiciones, sino sobre la verdad. Daniel apretó suavemente la mano de Clara. Pensé que perderte era lo más doloroso,
dijo él en voz baja. Clara lo miró con los ojos húmedos. ¿Y lo que no entendiste? Respondió ella, es que ya estabas a punto de perderme, no por la enfermedad, sino por el silencio. Daniel bajó la cabeza lentamente. ¿Cómo? Si esa verdad le doliera más que cualquier diagnóstico. Clara se quedó allí, sin prisas, sin huir, solo estando, porque ahora entendía que el amor no siempre se trata de proteger al otro del dolor, sino de no dejarlo solo cuando el dolor llega, y mientras la luz de la tarde comenzaba a entrar por la ventana de la habitación 312, ambos permanecieron en silencio, sosteniendo la mano del otro, como si por fin hubieran aprendido que incluso el final, cuando se enfrenta juntos, puede ser un lugar donde el amor aún existe.